Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar los laboratorios de la semana 5 y 6. Mi nombre es Anthony Morales Alvarado, mi compañero. Buenas noches, profe. Mi nombre es Marlon Zúñiga Gómez. Comencemos. Bueno, aquí vamos a comenzar las explicaciones generales sobre las mediciones del circuito de la semana 5. Bueno, aquí vamos a utilizar el teorema de su proposición calculando el circuito número 1 del laboratorio 5, donde R total nos da 3,66 kiloohms. La corriente total nos da 1,36 miliamperios, donde esta se dirige para la derecha. Eh, el voltaje número 1 nos da 4,08 voltios y corriente número 2 nos da 453,33 microamperios, donde se dirige para abajo. Y el voltaje número 2 nos da 906,66 milivoltios. Y la corriente número 3 nos da 906,66 microamperios hacia la derecha. El voltaje número 3 nos da 906,66 milivoltios. Aquí, aplicando el teorema de superposición, convertimos la fuente de 5 voltios en un cortocircuito, o sea, en un cable, y calculamos la resistencia total de 2,75 kiloohmios, la corriente total de 3,63 miliamperios, y como la resistencia está en serie a la fuente, recibe la misma cantidad de corriente, pero su voltaje da 7,26 voltios. Ambos datos están moviéndose hacia la izquierda. En el caso de la corriente de la resistencia 3 da 2,72 miliamperios y su voltaje da 2,72 voltios moviéndose hacia abajo. Por último, la corriente de la resistencia 1 nos da 907,5 microamperios y su voltaje nos da un total de 2,72 voltios hacia la izquierda. Bueno, aquí vamos a calcular el circuito número 1 del laboratorio 5, los resultados finales unificados, donde vamos a restar y sumar algunos datos, donde la corriente número 1 nos da 452,5 microamperios y la corriente número 2 nos da 3,17 miliamperios y la corriente número 3 nos da 3,72 miliamperios. El voltaje número 1 nos da 1,36 voltios, el 2 nos da 6,35 voltios y la 3 nos da 3,62 voltios. Bueno, aquí hicimos las mediciones del circuito número 1 del laboratorio 5, las mediciones del voltaje en la simulación Tinkercad y Multisim, donde nos da lo mismo que lo teórico. Bueno, en este caso no lo hicimos en la vida real, donde la primera resistencia nos da 1,35 voltios, la segunda nos da 3,64 voltios y en la tercera nos da 6,35 voltios, que sería lo mismo que lo teórico. También quisimos comprobar que las corrientes calculadas con superposición coincidieran en la simulación y efectivamente tenemos las mismas corrientes calculadas adecuadamente. En la vida real también quisimos comprobar que las mismas corrientes pues coincidirán con la simulación y los cálculos teóricos y en efecto coinciden. Quisimos realizar este otro circuito aplicando el famoso teorema de superposición, obteniendo pues datos que corresponden a la fuente de 15 voltios. Su resistencia da 3,66 kiloohmios, su corriente 4,09 miliamperios, moviéndose hacia la derecha, e igual en la misma dirección se mueve el voltaje de 12,27 voltios. Además de eso, la corriente de la resistencia 2 nos da 1,36 miliamperios y su voltaje da 2,72 voltios hacia abajo. En el caso de la corriente 3 nos da 2,72 miliamperios, su voltaje da 2,72 voltios hacia la derecha. El mismo circuito lo quisimos calcular usando la fuente de 20 voltios. Obtuvimos una resistencia de 2,75 kiloohmios, la corriente 2 da
7.27 miliamperios. Es la misma que lanza la fuente si es que nosotros lo calculamos en total. Por supuesto, su voltaje da 14.54 voltios hacia la izquierda, la corriente 3 da 5.45 miliamperios y su voltaje da 5.45 voltios hacia abajo. Por último, en el caso de la resistencia 1, obtenemos una corriente de 1.82 miliamperios y su voltaje da 5.43 voltios a la izquierda. Bueno, aquí vamos a calcular los resultados finales unificados, donde se van a tomar resta y sumas. En corriente 1, que nos da 2,28 miliamperios, corriente 2, que nos dan 5,91 miliamperios, y corriente 3, que nos da 8,17 miliamperios. El voltaje número 1, que nos da 6,84 voltios, el voltaje número 2, que nos da 11,82 voltios, y el voltaje número 3, que nos da 8,17 voltios. Bueno, aquí medimos el circuito número 2 del laboratorio 5, las mediciones de voltaje en simulaciones, donde la calculamos en multisig en Tinkercad y nos da lo mismo que lo teórico. Bueno, aquí medimos lo del voltaje en la vida real, donde en la primera resistencia nos da 6,80 voltios, en la segunda que nos da 11,80 voltios y en la tercera nos da 8,19 voltios, y sería lo mismo que lo teórico. Las mismas corrientes que calculamos en lo teórico las quisimos verificar en la simulación y como pueden ver, tanto en Multisim como en Tinkercad tenemos los mismos cálculos correctos en este caso. Pueden variar un poco, pero son márgenes de error bastante pequeños y aceptables. Igualmente quisimos verificar las mismas corrientes en la vida real y como pueden ver coinciden también. En este otro circuito, como podrán notar, tenemos un caso totalmente llamativo. Resulta ser que la fuente de 10 voltios, al estarse pues trabajando con solo la resistencia de un K y al estar expuesta en un cortocircuito, esta misma no va a lanzar nada de corriente y voltaje. Más adelante les vamos a demostrar que tanto las corrientes como los voltajes, utilizando el teorema de superposición, van a comprobarse que en este caso la fuente de 10 voltios pues no estaría pues funcionando por culpa del cortocircuito que ven al lado izquierdo. Bueno, también aplicamos el teorema de superposición con la segunda fuente de 10 voltios, sacando una resistencia total de 785.40 ohmios, la corriente total de 12.73 miliamperios, su primer corriente, es decir, de la primera resistencia, da un total de 10 miliamperios a la izquierda, en el caso su voltaje da 10 voltios en la misma dirección. Con la corriente de voltaje de la resistencia 2 obtenemos una corriente de 2.73 miliamperios a la derecha y un voltaje de 8.19 voltios. Después vamos con la resistencia 4 que nos da una corriente de 1.84 miliamperios y un voltaje de 1.84 voltios hacia arriba. De último, la corriente de la resistencia 3 nos da 910 microamperios y su voltaje 1.82 voltios hacia la derecha. Bueno, aquí vamos a calcular el circuito número 3 del laboratorio 5, donde vamos a utilizar el teorema de superposición, donde R total es 2,75 kiloohms, donde la corriente total sería 1,81 miliamperios, donde la corriente 3 sería 1,81 miliamperios hacia la izquierda, y el voltaje número 3 sería 3,62 voltios. La corriente número 4 sería 1,35 miliamperios hacia abajo. El voltaje número 4 sería 1,35 voltios. La corriente 2 sería 452,5 microamperios hacia la izquierda. Y el voltaje número 2 sería 1,35 voltios. Algo
importante que olvidamos mencionar fue que en el anterior circuito, es decir, el de la fuente de 5 voltios, como la resistencia de un K estaba en cortocircuito, simplemente no iba a recibir corriente ni voltaje. De igual forma, pues al unificar todos los datos, nos damos cuenta que la resistencia 1 no recibe corriente ni voltaje. En el caso de la resistencia 2, tenemos una corriente de 1.82 miliamperios y voltaje de 6.84 voltios. En el caso de la corriente 3, esta nos da 900 microamperios y su voltaje da 1.8 voltios. Y en la resistencia 4 tenemos una corriente de 3.17 miliamperios y un voltaje de 3.17 voltios. Bueno, aquí vamos a medir las mediciones del voltaje con las simulaciones que serían Multisim y Tinkercad, donde nos dio lo mismo que lo teórico. Bueno, aquí vamos a medir los voltajes en la vida real, donde la primera resistencia nos da 0 voltios, la segunda nos da 6,80 voltios y la tercera nos da 3,19 voltios. En la cuarta sería que nos da 1,83 voltios, que sería lo mismo lo que nos da lo. Bueno, aquí vamos a ver las corrientes en simulaciones en Tinkercad y Multisim, donde nos da lo mismo que lo teórico. Bueno, aquí vamos a ver las corrientes de la vida real, donde la primera resistencia nos da 0 amperios, la segunda nos da 2,27 miliamperios, en la tercera nos da 3,20 miliamperios y en la cuarta nos da 0,92 miliamperios, que sería lo mismo que lo. Bueno, aquí vamos a explicar las mediciones del circuito de la semana 6. Este laboratorio lo vamos a dividir en dos mitades. La primera van a ser unos circuitos con red en escalera y superposición y los otros van a aplicarles el teorema de Thevenin. Para este circuito que ven aquí tenemos una resistencia total de 6.15 kiloohmios, una corriente de 2.43 miliamperios. Luego de eso tenemos que la resistencia 1 recibe esta misma corriente al estar en serie y su voltaje da 2.43 voltios. La otra corriente de la resistencia 2 da 1.80 miliamperios y su voltaje da 6.05 voltios. En el caso de la resistencia 3, 4 y 6 unificadas de 7.2K, obtenemos una corriente de 626.28 microamperios. Básicamente es la misma en las tres como tal. Y como van a ver, ahí tenemos pues los voltajes que fueron calculados en esas mismas tres resistencias, solamente de forma adicional. En este laboratorio solo nos pidieron que calculáramos el voltaje y la corriente de la resistencia de 2.2K. Si le medimos el voltaje, tanto en simulación como en vida real, tenemos los mismos 1.37 voltios. Las corrientes en este caso igual pues coinciden tanto en la simulación como en la vida real. Bueno, aquí utilizamos el teorema de Thevenin, calculando la resistencia de Thevenin. Aquí utilizamos el teorema de escalera, donde sería de izquierda a derecha, que calculamos la resistencia, que nos da 1,58 kiloohmios y R de Thevenin nos da 6,6 kiloohmios. Bueno, aquí también utilizamos el teorema de Thevenin. Aquí vamos a calcular el voltaje de Thevenin, que aquí R3 y R6 serían eliminados, ya que no aportarían de nada. Y calcularíamos R total con R1, R2 y R6, donde nos da 6,8 kiloohmios. La corriente total nos da 2,20 miliamperios y el voltaje R2 con ley de Kirchhoff nos da 5,51 voltios y el voltaje de Thevenin nos da 5,51 voltios. Quisimos verificar que lo que nosotros mencionamos con este circuito se cumpliera respetando siempre lo que menciona Thevenin y en efecto, tanto
tanto sus voltajes como resistencias en simulación coinciden. Lo mismo quisimos verificar en la vida real con el diagrama original, quitando la resistencia de carga de 2.2K. Al final obtuvimos la misma resistencia y voltaje que mencionamos. Aquí vamos a medir la corriente del diagrama de Thevenin en simulación y en la vida real, donde nos da lo mismo que lo teórico. Ahora tenemos este circuito de aquí que tiene dos fuentes de alimentación. En este caso aplicamos superposición y calculamos la resistencia total de 2.83 kiloohmios, una corriente total de 5.30 miliamperios y como pueden observar la corriente de la resistencia 1 y su voltaje dan 5.30 miliamperios y su voltaje da 10.6 voltios moviéndose hacia la derecha. En el caso de la corriente 3 y su voltaje nos dan 4.41 miliamperios y 4.41 voltios moviéndose también hacia la derecha. Por último, la corriente y voltaje en la resistencia 2 dan 883.33 microamperios y los mismos 4.41 voltios moviéndose hacia abajo si trabajamos con la fuente de 15 voltios. Esto mismo lo hicimos también, pero con la fuente de 20 voltios. A esta vez obtuvimos una resistencia de 5.6 kiloohmios, una corriente de 3.57 miliamperios y en el caso de la resistencia 2 recibe la misma corriente. Su voltaje da un total de 17.85 voltios moviéndose hacia arriba. En el caso de la corriente y voltaje de la resistencia 3 con ley de Kirchhoff y ley de Ohm obtuvimos un voltaje de 2.38 voltios, una corriente de 1.19 miliamperios hacia la derecha, pero en el caso de la resistencia 1, su corriente y voltaje da 2.38 miliamperios y 2.38 voltios moviéndose hacia la izquierda. Bueno, aquí utilizando el teorema de superposición, unificando los datos finales, que aquí utilizamos sumas y restas, sería voltaje número 1 que nos da 8,22 voltios, el voltaje número 2 que nos da 13,44 voltios y el voltaje número 3 que nos da 6,79 voltios. La corriente número 1 nos da 2,92 miliamperios, la corriente número 2 nos da 2,68 miliamperios y la corriente número 3 nos da 5,6 miliamperios. Bueno, aquí medimos las simulaciones y en la vida real, donde nos daría el mismo voltaje y la corriente que en lo teórico. Este es el mismo circuito, pero la diferencia es que tuvimos que invertir las fuentes de alimentación. Básicamente la resistencia total da 2.83 kiloohmios, la corriente da 7.06 miliamperios, la misma que recibe la primera resistencia, y su voltaje da 14.12 voltios. En el caso de la resistencia 3, con Kirchhoff y Ohm, obtuvimos exactamente una corriente de 5.88 miliamperios y voltaje de 5.88 voltios. Estos datos se están moviendo hacia la derecha. En el caso de la corriente 2 y voltaje, da 1.17 miliamperios y un voltaje de 5.85 voltios hacia abajo. Hicimos casi los mismos cálculos anteriores, pero utilizando la fuente de 15 voltios. Obtenemos la resistencia de 5.6 kiloohmios, la corriente de 2.67 miliamperios, también la resistencia 2 recibe esa misma corriente y su voltaje da 3.35 voltios hacia arriba. En el caso de la corriente 3 y su voltaje dan 890 microamperios y 1.92 voltios hacia la derecha. La corriente 1 da 1.78 miliamperios, su voltaje da 1.72 voltios hacia la izquierda. Bueno, aquí utilizamos el teorema de superposición, unificando los datos finales, donde se utilizan sumas y restas, donde el voltaje número 1 nos da 12,42 voltios, el voltaje número 2 que nos da 7,47 voltios, el voltaje número 3 que nos da 7,63 voltios.
La corriente número 1 nos da 5,28 miliamperios. La corriente número 2 nos da 1,5 miliamperios. Y la corriente número 3 nos da 6,77. Bueno, aquí utilizamos las simulaciones y vida real para sacar el voltaje y la corriente, nos daría lo mismo que, que lo En este circuito que van a ver aquí, lo que nosotros hicimos fue transformar la fuente de 15 y 20 en cortocircuito y calculamos la resistencia de Thevenin con el método de superposición o red en escalera. Su resistencia es 666.66 ohms. Por supuesto, pues, si vieron el diagrama original, la fuente de 20 pues está siendo afectada por la resistencia de carga, por lo que prácticamente pues está desconectada directamente en el diagrama. Ya van a ver más adelante lo que sucede con las otras diapositivas. Aquí transformamos la fuente de 20 voltios en un corto y como pueden ver, si es que ignoramos pues los dos cables que están conectados ahí, pues tendremos exactamente un circuito en serie. Así que calculamos resistencia total, corriente total y los voltajes por componentes. En este caso, en la resistencia 1 tenemos unos 10 voltios y en la otra 5 voltios. Si lo van a notar más adelante, van a ver que esos dos voltajes se van a sumar directamente si es que medimos pues de esos dos extremos que están por ahí colocados en el diagrama. Lo realmente novedoso aquí sería la fuente de 20 voltios. A pesar de que convertimos la fuente de 15 en un cortocircuito, desafortunadamente esta fuente no va a lanzar corriente ni voltaje porque la resistencia de carga pues corta el flujo de corriente y voltaje que se mueven a través del diagrama. Entonces, al final de cuentas, pues la fuente de 20 voltios se convierte directamente en un componente aislante. Ya van a ver que en la simulación y en la vida real nos va a dar los 15 voltios que mencioné. Bueno, aquí vamos a medir la resistencia y fuente de Thevenin en el circuito original con simulaciones, donde estas nos darían casi lo mismo que lo teórico. Bueno, aquí medimos lo mismo, la resistencia y la fuente de Thevenin, pero en la vida real, donde este nos daría lo mismo que lo teórico y en las simulaciones. Bueno, hasta aquí se termina la presentación. Esperamos les haya gustado y lo más importante, hayan comprendido el tema de superposición y el teorema de Thevenin. Nos vemos en próximos laboratorios. Fuera vida.